Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios para darle la gloria en esta tarde. Con la ayuda del Señor vamos a ponernos de pie ahí en su casa donde están. Dios les bendiga. Sean felices, sean positivos y vamos a buscar a nuestro Dios y a darle la gloria. Oremos a nuestro Dios, si gustan estar en pie, para cantarle unos cantos con la ayuda del Señor. Padre nuestro que moras en los cielos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante tu santa y divina presencia para darte muchas gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias porque nos has librado hasta el día de hoy de esa enfermedad. Gracias, Señor, porque seguimos alabando tu nombre, grabando estos cultos para servirte de esta forma. Bendice a tu iglesia que no ha podido venir al templo, pero que ahí en su casa ve estos cultos, Señor, a través de internet. Bendice a nuestros hermanos en la fe, visita a los enfermos y sánalos con tu poder. Pon tu mano en ellos, oh Dios, y di la palabra. De cualquier enfermedad tú puedes curarlos, tú puedes sanarlos, porque tú eres todopoderoso, Señor, y ninguna cosa es imposible para ti. Bendice pues mi vida en esta dirección, a tu Hijo que toca el instrumento y también recibe las alabanzas que hemos de entonar con tu ayuda bendita. Por Cristo Jesús, amén. Es el himno 138, hermanos, con la ayuda del Señor. Esta alabanza dice: no solo en horas de amargo llanto, tenerte quiero, mi buen Salvador. ¡Aleluya! Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el himno 141 que dice: oh, qué divino, divino es mi Jesús, el sapiente rabino. Gloria al Señor. Divino, divino, divino.
Jesús el sapiente rabino, no le rechaces, no, es tu oportunidad, libre estás de impiedad, y Él te puede limpiar. Oh, qué divino, 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 aleluya, es mi Jesús el sapiente rabino. Ven pecador a Él es mi Salvador, y como me salvó, te quiere a ti salvar. Aleluya, porque primero es la salvación, y como un regalo de la salvación viene la sanidad divina. Gloria a nuestro Dios. Por eso nosotros lo alabamos y lo glorificamos siempre con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Alabado sea nuestro Dios. Es el himno 148 con la ayuda del Señor, y recibimos la palabra de nuestro Dios. Alabado sea Cristo Jesús. El mensaje de la palabra. Cántalo conmigo y démosle juntos la gloria al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Aleluya. Al Dios nuestro. Creo en tu poder incomparable, Dios de amor. Creo en tu clemencia sin igual. Eres Salvador, Jesús divino celestial. Rey insuperable de bondad, ayúdame, Señor, auméntame la fe, no quiero claudicar, hazme prevalecer. Es indispensable depender solo de ti. Óyeme, mi Dios, escúchame. Nada le es posible al hombre hacer sin mi Jesús.
de su bendita y santa palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, hermanos. Esperemos cada uno esté bien, Dios les bendiga y les invito a que estando de pie, vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 15, con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a darle lectura a esta parte escritural. Bendito sea el nombre del Señor. Allí, juntamente con su familia, les invito a que con voz fuerte vamos a darle lectura a esta parte y así después vamos a orar a nuestro Dios, que Él sea el que nos ayude en este momento para meditar en su bendita palabra. Le damos lectura, hermanos, y dice esta parte: mas sabiéndolo Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Una vez más les voy a invitar que lo lean. Dice, hermanos, mas sabiéndolo Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Padre nuestro que moras en el cielo, porque allí es tu trono, en la tierra porque es el estrado de tus pies. Oh Dios, nos acercamos en este momento, Dios, ante tu presencia. Gracias porque podemos alabarte, podemos bendecirte. Gracias, Dios. Gracias por nuestra voz, porque aún con ella podemos bendecir tu santo nombre. Pero en este momento, oh Dios, hemos de escuchar tu palabra, Padre eterno. Permite que sea de grande bendición para nuestra vida, oh Dios. Que tú seas el que nos ayude, Señor, a comprenderla, bendito Señor. Bendito Padre, que esta palabra quede sembrada en cada corazón, bendito Dios. Que el enemigo no la arrebate, Dios, sino que haga, Señor, lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, oh Dios, y que tu palabra pueda, Señor, ser de grande bendición para tu pueblo en esta hora, Señor. Mira cuántos enfermos en sus hogares, Dios, pero tú tienes el poder en esta hora aún de sanar, Señor, de derramar sanidad divina sobre cada uno de nuestros hermanos. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, en este momento a estar atentos, Dios. Quita toda distracción, todo lo que quisiera estorbar, Señor. Bendito Padre, ayúdanos, que tú seas nuestro único pensamiento en esta hora, Padre. Y así, Señor, visita a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú sabes con lo cual el enemigo busca distraerlos, pero hay poder en Cristo Jesús. Padre eterno, ayúdanos, y que hasta el final que tú estés con nosotros, amado Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida, y así, Señor, te damos gracias creyendo que tú nos has escuchado y que harás conforme a tu grande misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios ahí en su hogar, hermanos? Ocupen su lugar con un fuerte gloria a Dios. La palabra de Dios dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero tristemente muchos ahora enfermos, al buscar sanidad, no acuden a nuestro Señor Jesucristo. Prefieren ir a otros medios por los cuales puedan recibir sanidad, aún sabiendo que nuestro Señor Jesucristo sana a todos los que le siguen. En esta parte, hermanos, que nosotros consideramos, el autor principalmente es el Espíritu Santo, quien, verdad, usó la vida del evangelista San Mateo por el año 50-60 de nuestro Señor Jesucristo en Palestina. Su propósito era mostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel, pero en aquellos tiempos la mayor parte de Israel no aceptaba a Cristo como su Rey y Mesías. Y vemos, hermanos, la triste situación. No tan solamente era en aquel tiempo, ahora hoy en día muchos no aceptan a Cristo como su Salvador. Pero, hermanos, en esta parte que nosotros damos lectura, los fariseos en este capítulo, observando que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo arrancaban espigas y comían los granos del día sábado, ellos le reprocharon a Jesús esa conducta que sus discípulos tenían. Y ahí, hermanos, pues para los fariseos nuestro Señor Jesucristo no solo había quebrantado el sábado, sino que había aún blasfemado.
De tal manera que aún el Señor Jesús en esta parte dice que Jesús es el Señor del día de reposo, lo que llenó de rencor, lo que llenó de ira, ¿verdad?, a todos los fariseos. Y hermanos, desde aquel tiempo ellos buscaban, ¿verdad?, ahora sí, matar a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía más de esto, hermanos, Jesús también en este capítulo menciona la sanidad de un hombre que tenía la mano seca, del cual también el Señor Jesús lo sana en día sábado. Y hermanos, si es que el Señor, grande es su misericordia, y le impulsaba a sanar a los enfermos, ¿por qué, hermanos? El día que fuera, porque Él es todopoderoso. Pero desde aquel día los fariseos tramaron la muerte de Jesús. Lo que hizo, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, retirarse, y como nos dice en la parte que nosotros dimos lectura, mas sabiéndolo Jesús se apartó de allí y le siguieron muchas gentes y sanaba a todos. Tuvo que retirarse, ¿verdad?, temporalmente, porque la hora de que Él iba a ser entregado aún no había llegado. Aún faltaba mucho, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo hiciera. Pero hermanos, en esta parte algo interesante dice, y le siguieron muchas gentes. Muchas gentes siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Interesante ver este detalle, que no solo sanó a algunos enfermos de la multitud, sino que sanó a todos los que le siguieron. Y es que ahí, ¿verdad?, cuánta compasión, ¿verdad?, mostró nuestro Señor Jesucristo a todos los necesitados. Y no tan solamente aquí nos menciona, ¿verdad?, que sanó a muchos, sanó a todos los que acudieron a Él, sino aún en otras partes de la palabra del Señor menciona la sanidad de muchos. De tal manera que ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, aquel, ¿verdad?, que vino a dar vida, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que sana, aquel que liberta, estaba en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Así como ahorita en este mismo momento está el Señor con nosotros, hermanos. Él está en todo lugar, de tal manera que Él sana, Él restituye la salud a toda persona, de tal manera a todos los que vienen, ¿verdad?, a todos los que le siguen, Él los puede sanar. Y es que, hermanos, nosotros cuando estamos, ¿verdad?, enfermos, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos, ¿verdad?, a quién ir, nosotros que conocemos la palabra. Y si seguimos, ¿verdad?, a Jesucristo, sabemos que vamos a encontrar la sanidad. Y es que Él no hace acepción de personas. No importa, ¿verdad?, si estás pequeño, no importa si eres adolescente, si eres joven, si eres, ¿verdad?, ya adulto, si eres ancianito, no importa. Dios tiene poder, ¿para qué? Para hacer grandes milagros, porque nuestro Señor Jesucristo sana a todos los que le siguen. Bendito sea el nombre del Señor, y porque su poder es grande. Grande es el poderoso Dios, Él reina con poder. Bendito sea nuestro Dios. Y en esta hora vamos a considerar unos ejemplos, hermanos, de cómo el Señor sana a los que le siguen. Bendito sea el Señor. Les voy a invitar que en este mismo evangelio donde dimos lectura, ahora en el capítulo 9, con la ayuda de nuestro Dios, en el versículo 27 al 30, vamos a darle lectura. Si ya lo tienen a su consideración, hermanos, San Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. Nos dice la palabra de nuestro Dios: y pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Nuestro Señor Jesucristo sana a todos los que le siguen, hermanos, como los 2 ciegos, ¿verdad? Nuestro Señor volvió de la casa de Jairo después de resucitar a su hija. Y hermanos, si pues nos imaginamos, ¿verdad?, en aquel tiempo esa noticia,
corrió por todos los lugares. De tal manera, hermanos, que aún esos dos ciegos, dice que cuando Jesús pasaba por allí, le siguieron dos ciegos dando voces. De tal manera, hermanos, que decimos, allí ellos habían escuchado lo que el Señor había hecho en esos lugares. Recordemos que no veían, de tal manera que eran dos, ¿verdad?, personas incapaces de ver, dos personas incapaces de ver a Jesús. No tenían su vista, pero hermanos, ¿será que habían escuchado que Cristo Jesús sanaba? Lo habían escuchado, y es que, hermanos, tantos milagros había hecho nuestro Señor Jesucristo. Había sanado, había salvado, había libertado de los demonios. Hermanos, grande es el poder de nuestro Dios. En ese momento, hermanos, dice que le siguieron dos ciegos siguieron al Señor Jesús. Dos ciegos, hermanos, dos, ¿verdad?, estaban necesitados de esa sanidad. Y dice, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y es que ¿quién, hermanos, nos va a ayudar más que nuestro Señor Jesucristo? Ellos clamaban, ¿verdad?, en ese momento, esperando a que el Señor Jesús los escuchara. De tal manera que dicen, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Cuántas veces nosotros venimos ante el Señor a decirle, Señor, ten compasión de nosotros? Ellos clamaban, ¿verdad?, y estaban allí diciendo, ten misericordia de nosotros. Y es que es en la enfermedad, hermanos, donde nosotros clamamos a grandes voces. ¿Por qué? Porque queremos recibir esa sanidad. Y es que cuando se está enfermo, ¿verdad?, no se tiene la libertad como cuando estamos sanos. Cuando estamos sanos nos movemos de acá para allá, ¿verdad?, y lo hacemos todo bien. ¿Por qué? Porque no hay ninguna dolencia en nuestro cuerpo. Pero los que han pasado, los que hemos sentido, ¿verdad?, en algún momento un dolor, ¿qué es lo que pasa? Eso hace clamar al Señor y decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Te necesitamos que tú nos sanes, necesitamos que tú hagas misericordia. Y es que ahí, ¿verdad?, ellos daban esas voces. No se podían mover tan fácilmente como una persona como nosotros que tenemos nuestra vista, ¿verdad? No se podían mover, pero ellos, hermanos, daban voces. Ellos daban voces porque sabían que ahí estaba Jesús, hermanos. Ahí estaba el sanador, ahí estaba el médico divino, ahí estaba el que podía hacer milagros en su vida. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, hermanos, que llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Qué hicieron, hermanos? Vinieron, hermanos, aquel que podía hacer un milagro en sus vidas. Allí se acercaron a nuestro Señor Jesucristo. Tenían una petición, ¿verdad?, delante del Señor. Ten compasión de nosotros. Ten misericordia. Allí, hermanos, ellos tenían esta necesidad. ¿Y Jesús la sabría? Creemos que sí. Pero Él les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo sanarles? ¿Creéis que puedo devolverles la vista? ¿Creéis que puedo hacer un milagro en sus vidas? Esa misma pregunta nos la hace a nosotros, hermanos, en esta hora. ¿Creéis que puedo sanarte? Hermanos, ¿cuántos creen que el Señor puede sanarnos? ¿Cuántos creen que el Señor puede dar sanidad en este mismo instante? Dios puede hacerlo, porque grande es su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos le responden, sí, Señor, creemos que puedes sanarnos, creemos que tú puedes hacer un milagro en nosotros. No lo dudaron, ¿verdad, hermanos? No dudaron que el Señor Jesús podía hacer un milagro en sus vidas. Tenían su fe, ¿verdad?, esa confianza puesta en que el Señor podía realizar un milagro. Y es que, hermanos, su poder es tan grande, su poder es maravilloso, de tal manera que nos dice una parte en la palabra del Señor, Jesucristo es el mismo de ayer,
Es el mismo hoy, hermanos, es el mismo hoy, y aún Él sigue haciendo esta pregunta: ¿creéis que puedo sanarlos? Hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a decir: sí, creo que tú me puedes sanar? Hermanos, ellos contestaron, ¿verdad?, creyendo que Jesús podía hacer ese milagro. Aún no lo veían, ¿verdad? No podían aún ver todo ese milagro que el Señor iba a hacer, de tal manera que dice en el versículo 29: entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si ellos se hubieran cansado de gritarle al Señor: ten misericordia de nosotros? ¿Hubieran alcanzado esto, hermanos? No, pero dice en este momento que Jesús tocó los ojos de ellos y diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. El Señor Jesús realizó este milagro porque, hermanos, vio la fe de estos dos hombres. Creían que el Señor podía hacerlo, hermanos. Creían que Dios Todopoderoso hacía ese milagro en este mismo momento. ¿Y qué, hermanos? Tocó sus ojos. Dios tiene todo el poder, hermanos. Dios puede tocar y en ese momento recibir la vista. De tal manera que dice en el versículo 30: y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Tocó sus ojos y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿No son grandes los milagros de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿No son grandes los milagros para aquellos que siguen al Señor? Estos hombres siguieron a Jesucristo y que hallaron un milagro, recibieron la vista. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos que a pesar de su dificultad, ellos se acercaron al Señor. Ellos no se cansaron de pedir al Señor, sino que vinieron al Señor, aquel que podía tocarles, aquel que podía, ¿verdad?, sanarles, aquel que podía hacer grandes cosas. Lo que podemos hacer usted y yo cuando nos encontramos enfermos, hermanos, podemos recibir la sanidad, podemos recibir sanidad a nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el poder. Y no tan solamente sanidad física, ¿verdad?, sino que también el Señor sana el interior. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuántos somos testigos de su grande poder. Y aquí vemos algo interesante. Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero, hermanos, ¿cómo quedarnos callados cuando el Señor nos ha sanado? Cuando el Señor ha hecho un milagro en nosotros y que decimos no lo merecemos, pero el Señor tiene compasión de nuestra vida y aún allí, ¿verdad?, sana todas nuestras dolencias. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, en esta parte, ¿verdad?, estos hombres insistieron y ahora ellos respondieron que sí. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Vamos a considerar otro ejemplo, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 40 al 42. Vamos a leerlo, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. El Señor vive, hermanos, está con nosotros. Alabemos el nombre de Cristo. Aleluya. Capítulo 1 de San Marcos, en el versículo 40 al 42. Y nos dice esta parte: y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó, y le dice: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. Nuestro Señor Jesucristo sana a todos los que le siguen, como al leproso. Tocar a un leproso, hermanos, era algo contaminante en aquel tiempo, de tal manera que a todos los que tenían lepra, ¿qué es lo que hacían? Los sacaban fuera de donde estaban todas las demás personas. No los dejaran que estuvieran junto a ellos, porque
muchas veces que decía se pegaba esa enfermedad, y que, hermanos, en este tiempo no es la excepción, ¿verdad? Vemos todo lo que está aconteciendo y muchas veces dice, vamos a aislar, vamos a separarlo de los demás. ¿Por qué, hermanos? Porque se pueden infectar. En aquel tiempo, hermanos, hacía, ¿verdad? Y resultaba algo similar con los leprosos. Ellos no podían estar cerca de alguien que estaba sano, tenían que estar a cierta distancia. Pero, hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad? El grande en misericordia, el poderoso, ¿verdad? En grandes maravillas estaba en ese lugar, de tal manera que el leproso vino a Jesús pidiendo misericordia sobre sus rodillas, y dice, ¿verdad?, que ese leproso vino rogándole e hincada la rodilla le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes limpiarme. Aún se supone que debía mantener una cierta distancia de las personas, pero, hermanos, aquí estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es poderoso, nuestro Señor Jesucristo es grande en poder, grande, bendito sea el nombre del Señor, de tal manera que en ese momento Él clamaba, rogaba, estaba allí pidiéndole al Señor hincada su rodilla. Ahora, hermanos, imaginemos, la lepra, ¿verdad?, eran llagas en el cuerpo, de tal manera que al hincar su rodilla sería que habría ese dolor en la vida de este varón. Pero aún, hermanos, ahí se humilló ante el Señor, le pidió con humildad, le rogó a nuestro Señor, allí pidiendo, ¿verdad?, que el Señor lo limpiara. Y no pidió sanidad, ¿verdad, hermanos? Pidió que lo limpiara allí, hermanos, de dentro, tanto de dentro como ahora de fuera. ¿Por qué, hermanos? Porque en aquel tiempo no se podía acercar a los demás. Pero ¿qué pasó, hermanos? En este momento, dice el Señor Jesús, tuvo compasión de él, tuvo misericordia de él, y dice, extendió su mano y le tocó y le dice, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. En aquel momento el Señor había realizado grandes milagros, hermanos, pero ahora le dice aquel hombre, ¿verdad? Si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Noticias había escuchado de las sanidades que el Señor Jesús había hecho, pero no sabía si Jesús, ¿verdad?, estaba ahora dispuesto a sanarlo a él. Y no, ¿verdad? Vemos que en este momento el Señor dice que extendió su mano y le tocó, y dice, quiero ser limpio. Extendió su mano poderosa, hermanos, lo que para otros, ¿verdad?, era impuro, era sucio. El Señor Jesús lo limpió, el Señor Jesús lo tocó, el Señor Jesús, ¿verdad?, vino a poner su mano poderosa, le limpió, tocó y dice, quiero ser limpio. Vería la fe de aquel varón con la cual se acercaba a él. En este tiempo el enemigo, ¿verdad?, pone miedo, pone, ¿verdad?, temores, pone incredulidad, pone dudas del poder de nuestro Dios. ¿Por qué? Por todo lo que se está moviendo. Y a veces, hermanos, se llega a olvidar que solamente Cristo puede sanar, que solamente Él puede librarnos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Hemos creído en el Santo de Israel, en aquel que tiene grande poder, en aquel, ¿verdad?, que abrió el mar rojo en dos, en aquel que hizo descender fuego del cielo, en aquel, hermanos, que caminó sobre las aguas. Hemos creído en un Dios poderoso, pero ¿qué pasa? El enemigo muchas veces viene a poner miedo, viene a poner, ¿verdad?, esa incredulidad para que nosotros no nos acerquemos al Señor confiados de que Él puede hacer grandes milagros. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo sí puede sanar, aun lo que para los demás dicen, no nos vamos a acercar a Él,
porque puede infectarnos, porque puede pasarnos la enfermedad. Jesucristo puede tocar y sanar aún en este mismo instante. Sea cual sea la enfermedad, Dios tiene poder. Bendito sea su santo nombre, porque el Señor siempre tiene misericordia de todo aquel que se acerca a Él y todo aquel que sigue al Señor Jesús. Dios puede hacer grande misericordia. Ahora, hermanos, en aquel tiempo que el Señor tocó el leproso, ¿verdad?, no contagió a Jesús. Antes el Señor Jesús, ¿verdad?, le dio esa sanidad, le dio esa limpieza y limpió todo su ser. Y es que cuando el Señor, ¿verdad?, limpia primero el interior, limpia nuestro ser, limpia todo nuestro interior, para que después glorificarse en nuestro exterior. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue limpio. Y allí, hermanos, dice, aún en el versículo 42, y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Bendito sea el Señor. Y es que cuando el Señor toca, hermanos, su poder sanador empieza a tocar. Su poder sanador empieza, ¿verdad?, a recorrer nuestro ser, sanando esa parte afectada, sanando toda dolencia, sanando toda enfermedad, sanando todo achaque en el pueblo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios hace milagros grandes maravillas. Por eso decía, ¿verdad?, en el libro del Éxodo: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Bendito sea el nombre del Señor. Para Él no hay cosas imposibles, hermanos. Él sana, tan solamente toca y sana. Y en este momento aún, si usted clama que el Señor le sane, puede tocar y puede sanarle, hermanos, porque Él está en todo lugar y Él conoce la necesidad de su corazón. Cuando alguien se acerca, está clamando, está pidiendo, está, ¿verdad?, rogándole, Dios tiene misericordia de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, al acercarnos al Señor es necesario acercarnos con humildad, suplicando, ¿verdad?, que Él nos sane, que Él limpie todo nuestro ser. Y tenía, ¿verdad?, es necesario aún, como este varón, tener una fe firme de que Dios puede hacer grandes cosas. Así, ¿verdad?, exponerle toda nuestra necesidad y que el Señor, ¿verdad?, le dejemos el resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer otra porción de la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en este mismo Evangelio, en el capítulo 5, en el versículo 24 al 34, con la ayuda del Señor. Vamos a leer esta parte. Amén. Y dice, hermanos, y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose de la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo sana a todos los que le siguen, como lo hizo con esta mujer de flujo de sangre. Allí, ¿verdad, hermanos? En aquel tiempo, como
en la actualidad vemos la medicina pues ser avanzada, pero solo combatía algunas enfermedades, otras no las podía combatir. En estos días aún existen enfermedades como el cáncer, el asma, el SIDA, ¿verdad? Artritis, existe la diabetes, existe, ¿verdad? Dolor en el cuerpo, hermanos, y algunas enfermedades no se les ha encontrado cura. Y por más, hermanos, allí no importa que usted tenga dinero, cuando se enferme no importa, ¿verdad?, que tenga para comprar medicamentos, cuando se está enfermo de algo que no tiene cura, no importa, ¿verdad? Es imposible salir librado de la enfermedad, aunque se tengan los medios, aunque se tenga, ¿verdad?, el dinero. Y nos damos cuenta en esta mujer, hermanos, que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Y grande, ¿verdad?, era la enfermedad de esta mujer. Decir, pasar un momento con alguna dolencia es terrible, hermanos, y a veces no se tiene, ¿verdad?, esa paz. ¿Por qué? Porque ese dolor te está allí y no te deja en paz. Ahora, esta mujer dice que había padecido 12 años de flujo de sangre, de hemorragia, ¿verdad?, tenía. Pero, hermanos, ahora en esta parte también nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado antes de iba peor. O sea, tenía lo económico, tenía. Quería recibir sanidad, sí, porque acudió a todas partes, ¿verdad? Y aún había gastado todo, había gastado su dinero para que el servicio médico la atendiera, todo en aquel tiempo, hermanos. Pero ¿qué pasó? Nada de lo que hacía ella hiciera en ese momento la podía curar, la podía sanar. Antes, que dice, le iba peor, le iba más mal. Le iba tan mal, hermanos, que pues ese flujo de sangre no se detenía con nada que pudieran hacer los médicos en ese entonces. De tal manera, hermanos, que no mejoraba su salud, antes cada día iba empeorando. Y en esos tiempos, ¿verdad?, no es la excepción, hermanos. En este tiempo, ¿verdad?, cuántas enfermedades llegan y cuánto ha gastado. ¿Y qué pasa? El médico no puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. Hemos escuchado hermanos que dicen, pues es que me siento así, me duele, hermana, y nos dicen muchas veces lo que siente, pero voy al médico y me dice que no tengo nada. A veces no le encuentra, ¿verdad?, qué enfermedad tiene. Y hermanos, si se queda así, sin nada que hacer, sin nada que poder hacer. Al igual que esta mujer, ¿verdad?, existen muchas personas que ante esa situación que se vive, ¿verdad?, de enfermedad, buscan alternativas en las medicinas, ¿verdad?, para sanar. Pero, hermanos, no siempre el hecho de tener, ¿verdad?, dinero garantiza que se va a tener cura para la enfermedad, que se va a tener cura, ¿verdad?, para esa enfermedad, para esa dolencia que está pasando. No, en ocasiones ni la ciencia ni el dinero pueden dar solución para la enfermedad. Nada puede en este mundo contra esa enfermedad que muchas veces no puede sanar. En este tiempo, ¿verdad?, esta mujer dice que como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Había ido a todas las fuentes, a todos los lugares, pero no había hallado sanidad. Pero dice que en este tiempo oyó hablar ¿de quién? De Jesús, el Hijo de David, Jesús de Nazaret. Ella ahora había escuchado hablar de aquel que tenía grande poder para hacer, ¿verdad?, un milagro. Pues la fama de Jesús, ¿verdad?, se extendía por todos aquellos lugares. Se extendía la fama de nuestro Señor Jesucristo, que sanaba, que libertaba y que, ¿verdad?, levantaba a los paralíticos, sanaba ciegos. Y entonces, hermanos, ella dice que llegó por detrás entre la compañía
y tocó el vestido de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque ella decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Si tocare tan solamente el vestido de Jesucristo, seré salva. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánta verdad, con cuánta fe se acercó esta mujer, con tan solamente tocar. En los otros dos ejemplos que nosotros vimos, ¿qué pasa? El Señor tocó a los ciegos, tocó al leproso. Pero en este caso no fue igual. En este caso ella fue la que tocó al vestido de nuestro Señor Jesucristo. Ella le siguió, ¿verdad? Vino a Él por un milagro que decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Seré salva. Y luego de ese momento que ella tocó el vestido de Jesucristo, ¿qué es lo que pasó? La sangre, dice que la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros, cuando nos acercamos a Él esperando recibir esa sanidad, hermanos, Él tiene compasión de nosotros. El Señor Jesús conocería el sufrimiento que había pasado esta mujer. Lo conoce, como muchas veces conoce que usted también sufre, que usted, por medio de todos esos achaques que vienen a nuestro cuerpo, está sufriendo, y sabe que en esta hora usted está sufriendo por esas enfermedades. Sabe que en este momento usted necesita de Él. Pero, hermanos, es necesario acercarse a Él. Es necesario acercarse creyendo que Él va a hacer la obra. Es necesario, ¿verdad?, acercarse creyendo que Él puede hacer grandes milagros. De tal manera, ¿verdad?, que vemos en esta parte un milagro sucedió. Se secó, ¿verdad?, la fuente de sangre. Estaba sana, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios porque el Señor hace milagros? ¿Cuántos damos gloria a Dios porque aún en nuestras verdades, en nuestras debilidades, en el momento difícil de enfermedad que pasamos, Dios tiene compasión de nosotros? De tal manera que dice en esta parte: y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de Él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado? Sus discípulos pues decían, preguntas: ¿quién te ha tocado? Grande es la multitud que viene y tú dices: ¿quién me ha tocado? Es que el Señor Jesús conoce todas las cosas. El Señor Jesús conoce, ¿verdad?, todas las cosas, y sabía que virtud sanadora había salido de Él. Él conocía, ¿verdad?, que alguien había sido sano. Alguien había sido, ¿verdad?, sanado en esa hora, porque grande es su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Allí, ¿verdad?, Él miraba alrededor para ver lo que había hecho esto. Ella, temiendo y temblando, sabiendo que Él había sido, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de Él. Se postró delante del Señor Jesús y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dice el Señor? Hija, tu fe te ha hecho salva, vete en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es el poderoso nombre del Señor, porque Él tiene poder para sanar, hermanos, a todos los que le seguimos. Tiene poder para hacer grandes obras. Esta mujer deseaba ser sana y el Señor la sanó. Esta mujer, ¿verdad?, había agotado todo lo que estaba a su alrededor, pero fue aquel que daba sanidad, aquel que en muchas ocasiones ha hecho milagros en nuestra vida, aquel, hermanos, que en ese momento podía tocar, ¿verdad?, podía hacer la obra en su vida. En ese, ¿verdad?, acudió ella. Y de tal manera, hermanos, que vemos que en cuanto al poder de Jesús fue verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento Dios hizo el milagro. Dios hizo grandes milagros, hermanos. Y creemos que aún virtud sanadora puede salir en este momento de nuestro Señor Jesucristo. Usted que está enfermo, usted, hermano, que en ocasiones ya se ha desesperado, que ya no ha querido seguir buscando el rostro de Dios, porque dice: por más que le busco, no encuentro esa sanidad.
viene aquel el cual todo le es posible, porque no viene a Él viene y da sanidad. No importa, ¿verdad?, que ponga su mano en esta hora. Si usted clama, puede recibir esta sanidad, porque grande es nuestro Dios, grandes son sus milagros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él puede sanar toda enfermedad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador, aquel
sé con tu pueblo, guárdale de peligro, Señor, guárdales de enfermedades, Señor, cúbrenos con la sangre de Jesucristo de Nazaret, cúbrenos, bendito Padre, y así, oh Dios eterno, sé con ellos, sé con nosotros, bendito Padre, y así, Señor, seas quien guarde a tu pueblo, Señor, cúbrenos bajo la sombra de tus alas, pues ahí estamos seguros, oh Dios. Gracias, Padre, permite que mientras estemos distantes los unos de los otros, que la gracia del Señor Jesús, el amor incomparable de nuestro Padre y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros desde ahora hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, no dejen de creer en el poder de nuestro Dios. Dios les bendiga y tengan